Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 22 de abril de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Quien sigue imponiendo récords es la campechana Laida Sansores. Y no es ningún halago. La morenista se convirtió en la primera gobernadora en ser inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. La mandataria tendrá que aparecer en el registro durante 2 años por decisión del Tribunal Electoral Federal, que sancionó a la morenista por sus señalamientos misóginos y hasta amenazantes en contra de diputadas y exdiputadas del PRI. El otro logro de su administración es que ya superó los 35 días el paro de policías en Campeche, que siguen en demanda de que se destituya a la secretaria de Seguridad Pública Marcela Muñoz. El colmo es que, con todo y la protesta, los agentes siguen saliendo a patrullar. Pero el gobierno estatal no cesa el hostigamiento y ahora les cortó el abasto de gasolina, por lo que los policías tienen que trabajar con donaciones de combustible. Vaya logros los de Sansores. A la crisis de inseguridad que padecen desde hace años los michoacanos, ahora se ha sumado un asunto igual de grave: la crisis del agua. Lo que está pasando en Michoacán más vale tomarlo en cuenta debido a la complejidad del problema. Por un lado está la sequía que afecta a todo el país, pero que en territorio purépecha se ha acentuado al grado de que sus famosos lagos están a niveles bajísimos. Hace apenas unos 10 días se hizo viral un video de alguien que prácticamente llegó caminando a la isla de Janitzio debido a que el lago de Pátzcuaro está seco. A eso se suma el creciente aguachicoleo, es decir, desviación de caudales de ríos y arroyos de forma ilegal, lo que ha dejado a varias poblaciones sin abastecimiento. En la zona aguacatera de Villa Madero, pobladores de la región se organizaron para ir a buscar y desconectar tomas clandestinas. Y para colmo, el Servicio Meteorológico advirtió que en algunos lugares de Michoacán se alcanzará una temperatura superior a los 45 grados. Pero eso sí, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ya tomó cartas en el asunto. Pidió cuidar el agua. No posible. Quienes aspiran tanto a la presidencia de la República como a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se sumarán hoy al Pacto por la Primera Infancia. Se trata de una iniciativa en la que participan más de 400 organizaciones civiles entre grupos de activistas, universidades y asociaciones empresariales. Se tiene previsto que acudan al Museo El Papalote, cada quien por su lado y en su respectivo horario. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez, Clara Brugada, Santiago Tahuada y Salomón Chertorivsky. Lo que los congregará es una buena y muy necesaria causa, en caso de ganar su respectiva elección, que respalden políticas públicas para beneficio de los menores de 6 años en salud, educación y derechos. Ojalá que lo cumplan. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que luego del incidente en Chiapas, en el que un grupo de personas embosadas y con armas saliera a su paso para pedir ayuda en su intento de limpiar la sierra de Motocintla de narcos, la candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, calificó de muy extraño el hecho, pues luego de exponer sus demandas, los supuestos autodefensas aclararon que eran pueblo y no fifís. Me llamó mucho la atención la manera en que hablaban, lo que dijeron, cómo lo dijeron, relató la aspirante. Eso sí, aclaró
que no se trató de organizaciones del crimen organizado. Trascendió que quien recibió elogios del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 110 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz fue el secretario de Marina Rafael Ojeda, pues dijo estar satisfecho por su lealtad, mostrada en el sexenio, al igual que la del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Estados Unidos fue el país invasor en 1914, pero a la vuelta del tiempo se convirtió en el principal socio de México. De ahí que el mandatario confió en que esta relación se prolongue para beneficio mutuo. Trascendió que la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, encabezará una reunión de alto nivel con el titular de NASA, Bill Nelson, y su administradora adjunta, Pamela Melroy, con el fin de fortalecer la agenda educativa y la cooperación espacial entre ambas naciones. La visita de los directivos de esa agencia al Congreso mexicano forma parte de las actividades que conmemoran el bicentenario de la instauración de la Cámara Alta. Sin embargo, lo más importante será fortalecer la innovación e investigación en áreas de las ciencias de la Tierra y non satelitales. Trascendió que en dos frentes de la 4T hubo señales en el tema internacional en la semana que acabó, y mientras la canciller Alicia Bárcena hizo una gira de 3 días por Texas con el objetivo de atender a los migrantes frente a la ley SB 4, el equipo de Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente a la cabeza, se metió de lleno al tema de la futura revisión del TEMEC. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Xóchitl, ¿cambios en pleno vuelo? Diputadas panistas, apoyadoras de Xóchitl Gálvez, revelaron que la candidata opositora hará cambios de asesores en pleno vuelo de la campaña presidencial. Sostienen que, al contrario de quienes advierten que pueden ser un riesgo y afectar su imagen en la recta final, la decisión valiente y terminante de la hidalguense le dará frescura, autenticidad e identidad con la gente. La duda, hasta en ellas mismas reconocida, es si los ajustes en el equipo alcancen las decisiones de Santiago Krill, Max Cortázar, Enrique de la Madrid. Morena y la muerte en su cuenta de ex. Tremendo revuelo que armó una publicación de Morena en su cuenta oficial de ex, en la que se ve una playera que dice: un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, y tiene una imagen de la muerte con el dedo índice frente a la boca, como exigiendo silencio. El asombro fue tanto que hasta radicales impulsores de la autodenominada 4T, como Pedro Salmerón, lo reprobaron. Creo que es un pésimo mensaje en una página oficial del partido, dijo el cuestionado historiador. Lo cierto es que, en un contexto de criminalidad como el que se vive en el país, e incluso de una elección tan violenta como la que estamos viviendo, a todas luces es un error. Retén del crimen en Chiapas. Quienes cubrieron sus actividades o acompañaron a Claudia Sheinbaum en su recorrido por la zona fronteriza de Chiapas, pudieron constatar la presencia de grupos armados en la zona. Le tocó también a la diputada chiapaneca Patricia Armendáriz, quien una vez más hizo importantes revelaciones. En el camino de Comitán a Motocintla nos pararon unos encapuchados de uno de los cárteles en pugna en la zona, cuidando su territorio, posteó en X. Y como por lo visto dentro de la 4T no encuentran soluciones, hizo un llamado: apóyenme a descifrar cómo acabar con esto tan destructivo. Amatenango de la Frontera, Motocintla y Belisario Domínguez son los más afectados. Otros datos ante la bancaria. Y hablando de Xóchitl Gálvez, se puso dura con Claudia Sheinbaum y le refutó su discurso en la convención bancaria del viernes. La candidata opositora
retomó una parte en la que la morenista le dijo a los banqueros que le ha ido muy bien a los bancos estos 6 años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país. En respuesta, Gálvez le dijo que durante la pandemia más de 1,5 millones de negocios cerraron. Así es que a muchos no les ha ido bien como tú dices. Y sí, los pequeños empresarios padecieron la falta de apoyos efectivos. Pacto por la infancia. Tal como ocurrió con el Compromiso por la Paz, que el CEM dio a firmar a los 3 candidatos presidenciales este lunes, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez firmarán el Pacto por la Primera Infancia, convocado por 500 organizaciones de todo el país y conformado por 12 metas en favor de la niñez temprana. El pacto que se signará en el Papalote Museo del Niño supone el compromiso para garantizar los derechos de los 12.4 millones de niñas y niños en primera infancia en México. A ver si no ocurre como con el acuerdo con el episcopado, donde la abanderada oficialista firmó bajo protesta, refutando el diagnóstico sobre la seguridad. Se inunda el país en agua contaminada. De alarma fue ayer la advertencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra del PRI. La diputada aseguró que no solo es la alcaldía Benito Juárez o la Ciudad de México que enfrentan el problema de la contaminación del agua potable. Son 24 entidades inundadas en aguas contaminadas, advirtió. La Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur sobrepasan los límites de contaminación en el agua que se consume. ¿También será culpa de Pemex? Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. El verdadero antídoto. El único antídoto conocido para contener la violencia contra candidatos es evitar la impunidad. Si los agresores se salen con la suya, otros agresores replicarán los ataques sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. La agresión que le costó la vida a Noé Ramos en Tamaulipas desató una guerra de lodo a nivel nacional. Ramos buscaba repetir como alcalde en El Mante y fue atacado a puñaladas, un método inusual entre sicarios del crimen organizado, por lo que la agresión pudiera tener un origen distinto. Autoridades del Estado aseguraron que lograron capturar al autor material del ataque y hoy mismo se conocerá su situación legal. No debe regatearse el mérito a la Fiscalía Estatal, que actuó de manera rápida y al parecer efectiva. La captura puede detener la ola de indignación y especulaciones y darle una salida judicial al caso. Que impere la ley, aunque haya efervescencia. Regresará las aguas a su cauce. La misión de la OEA. La Organización de Estados Americanos será otro de los observadores internacionales del proceso electoral en marcha, cuyo punto culminante es la jornada electoral del 2 de junio. Para tal motivo, la OEA y el INE ya firmaron un acuerdo de procedimientos. Todavía no se conoce el número exacto de observadores, pero en la elección pasada, la del 2018, se registraron más de 60 expertos de casi todos los países del continente y ya se anuncia que la misión para este año será todavía más grande. El compromiso del INE, firmado por la presidenta del Consejo General Guadalupe Tadei Zavala, incluye brindar a la misión internacional todas las facilidades para que puedan moverse por el territorio nacional para observar el desarrollo de los comicios más grandes en la historia de México. Domingo de debates.
Los voceros de los diferentes partidos han tomado por asalto esta mañana los programas noticiosos y las redes sociales para asegurar que su candidata o candidato ganó claramente el debate. Ya se vio que los partidos buscan transformar los debates en mítines y por eso acarrean a sus contingentes, incluso bajo la lluvia. Ayer hubo 3, uno en Morelos, otro en la Ciudad de México y uno más en Tabasco. Aunque cada entidad tiene una problemática particular, el augurio es que será una elección francamente competida en Morelos y en la Ciudad de México. No así en Tabasco, donde los sondeos anticipan una victoria por demás cómoda de Morena. No hay literatura que demuestre que los debates impactan las decisiones de voto. Es así porque las personas que los ven, que suelen ser las más informadas, ya tienen tomada su decisión y lo que ocurre en el debate sirve para que refuercen su posición. De cualquier forma, se trata de ejercicios valiosos porque permiten ver el desempeño de los candidatos ante estímulos similares. La jornada electoral está cada vez más cerca y ningún candidato se puede guardar nada. ¿Cómo para qué? Por eso, los debates son cada vez más intensos. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Debate chilango. Propuestas en torno al manejo del agua y la transparencia, así como ataques directos sobre corrupción y alusiones personales, fueron el dominador común del segundo debate entre la y los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky. Al final, los 3 se declararon ganadores. Arropan a Brugada. A diferencia del primer debate chilango, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, llegó mejor arropada a la segunda confrontación de ideas ante los abanderados del PAN y MC. Al encuentro acudieron, entre otros, Mario Delgado, Citlali Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Ernestina Godoy y Sebastián Ramírez. Viene otra marea rosa. Organizaciones de la llamada sociedad civil preparan una edición más de la denominada Marcha por la Democracia, promovida por personajes como Claudio X González. La movilización a nivel nacional está programada para el 19 de mayo. Y lo que más llama la atención es que se realizará el mismo día del tercer y último debate presidencial. Les falta barrio. Crecieron los comentarios por una publicación de Morena en redes. La imagen de una playera con una oración referente a AMLO, y es que Xóchitl Gálvez los acusó de utilizar a la Santa Muerte para promocionarse. No obstante, en el partido Guinda dicen que la panista parece desconocer que hay una marca de ropa que las vende con sarcasmo. La mira en el Congreso. Hoy hay que estar atentos en el Pleno de San Lázaro. Se espera que comience la discusión de la reforma de pensiones, propuesta por AMLO, en la que se contempla la creación de un nuevo fondo con dinero inactivo de las administradoras de las Afore. El tema llega caliente luego de haberse regresado a comisiones por un error humano. Suma beneficios Robles. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, obtuvo una victoria jurídica más, ya que una jueza federal validó la negativa de un juez de control de emitir orden de aprehensión en contra de la exfuncionaria por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 77 millones de pesos relacionados con la llamada estafa maestra. La capital de la música. Luego del show de Interpol, el gobierno de la Ciudad de México, en voz de Fatalá Acabani, secretario de Desarrollo Social, informó que los 6 conciertos gratuitos celebrados en la capital durante este sexenio han dejado una derrama económica de 5,000 millones de pesos y una asistencia de 1,150,000 personas.
El sábado pasado asistieron unas 160,000. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Legisladores de Morena le fallarán a su líder máximo. Nos cuentan que en las bancadas de Morena del Congreso de la Unión ya hay un poco de resignación de que definitivamente le fallarán a su líder máximo, Andrés Manuel López Obrador, con sus 20 últimas reformas que presentó para finalizar su sexenio. Nos cuentan que tienen presupuestado cerrar el último periodo ordinario de esta 65 legislatura con 3 prioridades: pensiones, ley de amparo y amnistía. Y si acaso sacar un par del titular del Ejecutivo, pero que generen consenso entre la oposición, las cuales serían únicamente reformas legales, pues la mayoría de las iniciativas presidenciales son constitucionales, para lo que se requieren 2/3 partes de los legisladores de ambas cámaras. Nos explican que les quedan 9 días a los legisladores morenistas para aprobar las reformas, y no se ve por dónde pudieran generar consensos. Por ejemplo, para la desaparición de los autónomos, de que la Guardia Nacional pase al Ejército o construir 18,000 kilómetros de vías férreas, o la reducción de los legisladores plurinominales. El tiempo se acabó. El enojo de Xóchitl con Zambrano. El fin de semana, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez mostró una evidente molestia con el presidente del PRD, Jesús Zambrano, quien hace unos días, al referirse a ella en una conferencia de prensa, se confundió y la llamó Claudia. Ayer, en su gira proselitista por Guerrero y Michoacán, el dirigente perredista acompañó a la banderada en varios eventos, y en el primero de ellos fue notorio el disgusto de doña Xóchitl con Zambrano. La candidata saludó de mano y beso a los integrantes del Presidium, pero con el perredista se siguió de largo. Costoso lapsus de don Jesús. Al rescate de Nale. Nos dicen que el equipo de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se sentará en el último mes de campaña electoral en Veracruz para reforzar el voto ante las acusaciones de presunta corrupción contra la abanderada a la gubernatura Rocío Nale. Nos señalan que el equipo de campaña de doña Rocío fue quien pidió a la candidata presidencial reforzar su presencia para ayudar a Nale. Por lo pronto, Mario Delgado, coordinador de campaña, y Adán Augusto López, coordinador político, se encuentran reforzando la zona de Puebla y Morelos, respectivamente. ¿Será que los morenistas observan focos rojos en esas dos entidades? Pensiones por quien votarán los diputados. Hoy, el Pleno de la Cámara de Diputados tiene una decisión que marcará el destino de las pensiones de los trabajadores. Nos hacen ver que los legisladores deberán decidir si estos recursos, que hoy están en un afore, que en todo momento son plenamente de los trabajadores y cada uno de ellos conoce, revisa y dispone de ese dinero. Y además tiene la libertad de cambiarlo de afore en función de sus intereses. Permanecen como están o se aprueban, que el gobierno federal los pueda tomar sin previo aviso para llevárselos a un fondo y usarlos discrecionalmente, ya sea para pagar a otros mexicanos sus pensiones o para financiar sus proyectos de interés. Varios se preguntan si los legisladores votarán hoy para cuidar los intereses de los ciudadanos o para obedecer las instrucciones del Poder Ejecutivo. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Morenistas de Sinaloa agandallan candidaturas para familiares. Desde Sinaloa nos cuentan que más de un morenista de cepa está más que enchilado, pues aseguran que varios se agandallaron candidaturas para sus parientes y dejaron fuera a las bases. Como ejemplo, nos relatan, está el alcalde de Ahome,
Gerardo Vargas Landeros de Morena, quien incluyó en su planilla como candidato a regidor a su hermano Gabriel Alfredo. El alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, de Morena, impuso a su hermano Giovanni para ser regidor en la planilla de la candidata a la alcaldía Estrella Palacios Domínguez y la diputada federal Merali Villegas. Colocó a su mamá como abanderada a la alcaldía de Culiacán por el PT. Cosas de familia. Guerra de Morena y PT en Hidalgo. Aunque han sido aliados en muchas contiendas, nos platican que Morena y PT no se pueden ver en Hidalgo. Y peor, porque los morenistas acudieron a los tribunales para que los petistas no utilicen el eslogan PT es la 4T. Nos detallan que la representante de Morena en el Instituto Estatal Electoral, Dalia del Carmen Fernández Sánchez, interpuso una queja ante el Tribunal Electoral, la cual derivó en la resolución del órgano electoral para que los petistas no se cobijen bajo el manto de la 4T, lo que calentó al dirigente estatal del PT, Javier Vázquez Calixto, quien comenzó a impugnar. ¿Qué tal? Candidato rechaza seguridad. El que dejó varias cejas levantadas en Guanajuato, nos comentan, fue el candidato del Partido Verde a la alcaldía de León, Gerardo Fernández González, quien rechazó la protección de la Guardia Nacional que le envió el gobierno federal tras las amenazas que hombres armados hicieron a su equipo de campaña. Nos indican que su acción levantó varias críticas, pues el horno no está para bollos con la situación de la seguridad en el estado. Y lo peor es que la justificación de don Gerardo fue el malestar que genera en los ciudadanos la presencia de guaruras y que no le gusta ir como víctima, como un resguardo superior al que tienen los ciudadanos. Aunque sí hay un acuerdo con el ayuntamiento por si visita colonias de alto riesgo, por las dudas. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Juan Cepeda, del Senado al Congreso mexiquense. Nos platican que el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, pidió licencia para participar en el proceso electoral del Estado de México, que arranca esta semana, el 26 de abril, y competir por una curul plurinominal en el Congreso mexiquense. Nos dicen que aunque muchos de sus seguidores le pidieron que fuera el abanderado naranja para la alcaldía de su natal ciudad Neza, donde perdió la elección pasada con el morenista Adolfo Cerqueda, quien aspira a la reelección, decidió ir por una diputación local. Lo que busca, nos comentan, es hacerle contrapeso desde la legislatura del Estado de México a los morenistas en la entidad que gobierna Delfina Gómez Álvarez. Los ebrardistas más cerca de Brugada. En este espacio le comentamos que el ex canciller y candidato al Senado por Morena, Marcelo Ebrard, se ha vuelto un invitado frecuente en los eventos de la candidata a la jefatura de gobierno por la alianza Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada. Pues desde su equipo no solo nos confirman esto, sino que también hay gente de don Marcelo que sigue muy de cerca la organización de eventos y los vínculos empresariales con la campaña de Brugada. Y uno de ellos es Carlos Candelaria, quien anda muy metido en el tema. Nos afirman que no es que Ebrard descuide su presencia en la campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, sino que hay un vínculo estrecho entre él y Brugada, pues trabajaron muy de cerca cuando él era jefe de gobierno y ella alcaldesa de Iztapalapa. Todo indica, nos hacen ver, que lo que Ebrard busque construir políticamente en los próximos años será desde la Ciudad de México más que de la Federación. Cuenta regresiva para el voto chilango en el extranjero. Nos cuentan que este domingo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que preside Patricia Bendaño, envió la paquetería,
2 boletas, una para votar por la jefatura de gobierno y la otra por diputado migrante, a 8.844 capitalinos que residen en el extranjero y participarán vía postal para elegir a ambas autoridades. Nos detallan que tendrán todo el mes de mayo para regresar su boleta ya con el voto, para que sea contabilizada antes del 2 de junio. Mientras esto ocurre, nos dicen que todavía sigue la revisión para ver si los habitantes con origen en la capital del país pueden sumarse al listado nominal y poder votar en los consulados. Eso todavía está en el análisis del Instituto Nacional Electoral. Glorieta de Colón, que se publica en el periódico El Independiente. Curiosidades del segundo debate chilango. Santiago Taboada esta vez llegó con un rotafolios, de esos que usan los arquitectos, con láminas enormes, para que se viera de manera contundente en las pantallas, a diferencia del primer debate, que no se alcanzaba a leer. Le fue bien en este sentido. Ni Harfuch ni Ebrard. Clara fue la tercera en llegar, y aunque se dijo que lo haría acompañada de Omar García Harfuch, el candidato al Senado llegó solamente con Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, la senadora Citlali Hernández y Alejandro Encinas. Desde una hora antes ya la esperaba Santiago Nieto, quien sueña con ser el fiscal capitalino, si es que ganará Clara. Tampoco le acompañó Marcelo Ebrard. ¿Habrá sido por aquello de la línea 12? Inundaciones. Antes del debate en la Ciudad de México se soltó un terrible aguacero en el que la mayor perjudicada fue Brugada políticamente hablando, pues distintos puntos de la ciudad se inundaron, se encharcaron, diría Martí Batres, lo que exhibió que tampoco los gobiernos de la izquierda en la capital han realizado la obra de drenaje necesaria en más de 27 años. Más de 800 quejas. Este segundo debate le salió muy bien al Instituto Electoral de la Ciudad de México, incluso mejor que el primero y todavía más que el organizado por el INE con los candidatos presidenciales. Ahora, el reto para la autoridad local capitalina es resolver a la brevedad las más de 800 quejas que hay, más de 70% presentadas por Morena, por cualquier cantidad de presuntas ilegalidades o solamente para engordar el trabajo de la comisión de quejas y colapsarlo para que cuando venga las quejas de a de veras hacia el final de la campaña no haya capacidad de procesarlas. ¿O será que tienen mucho miedo de perder y quieren judicializar desde ya la elección? Es pregunta. Propaganda en edificios oficiales. Vaya que en Morena no tienen el más mínimo recato ya para usar cualquier recurso del Estado a fin de favorecer a sus candidatos. En el estacionamiento del lado oriente de la torre de la Secretaría de Salud Federal, en Tlatelolco, colgaron propaganda de Catalina Monreal, candidata de Morena, Partido Verde y PT a la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Acaso muestras desesperadas de que no va bien la campaña? Con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 22 de abril de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro sitio www.cconoticias.info. Tenga usted un excelente inicio de semana. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por
Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.